un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Iyengar fue un gran maestro de yoga. Entonces, del yoga Iyengar. Claro. ¿Iyengar es el nombre o el apellido? ¿O no sé, o no corre esa...? Para nuestro efecto del apellido. Es digamos, el nombre de la familia. El señor Iyengar, como el señor Kalavsky. El señor Iyengar, claro. Ya. Lo que pasa es que el yoga no siempre fue el yoga. Nosotros pensamos que el yoga siempre fue el yoga. ¿Y antes del yoga qué fue? Fue una cuestión rara. Cuando la gente habla de los sutras del yoga, que son como las sagradas escrituras del yoga, que tienen como 2000 años, lo que dicen es en realidad cosas muy raras como el flujo de la conciencia no debe tener obstáculo, o no se distraigan el flujo de la conciencia. Esas cosas típicas esto como chistes del oriental, que son contradictorias y paradójicas. Pero nada dice póngase así, el saludo al sol se hace así, no dice. ¿No está escrito en ninguna parte? No, esto estamos hablando 2000 años atrás. Si uno hace un salto y llega al medioevo, encuentra una compilación con posturas de yoga. Y esas posturas son todas sentadas. Oye, qué interesante esto ya. Todavía no hay saludo al sol. Entonces salto de nuevo, primero saltamos como 1500 años, ahora saltamos 500 nomás. A fines del siglo XIX, el yoga había caído en la peor de las desgracias, era visto como algo por la propia cultura india, era visto como algo más bien esotérico, rarito, y que una cuestión rara. ¿Sí? ¿Y entonces? Y entonces pasó la invasión británica, la dominación británica. Y entonces pasó que la dominación británica se basaba, entre otras cosas, en el culto a la supremacía corporal de los británicos. Entonces un grupo de gente, movido por el afán de reivindicar su propia cultura, empezó, por ejemplo, a reivindicar el Kalaripayattu, que es el arte marcial tradicional indio, pero también se metieron a investigar en el yoga. Entonces, por ejemplo, hubo un señor que era un estudioso, un académico prestigioso, que se llamaba Krishnamacharya, y que vivía en Mumbai, y que recibió a un jovencito que lo habían echado del colegio, que se llamaba Iyengar. Y Krishnamacharya estaba generando el Hatha Yoga a partir de mezclar el Kalaripayattu con el yoga tradicional, con algunas cosas de gimnasia sueca y otras hierbas más que venían a cuento. ¡Wow! Entonces, luego lo que hizo Iyengar fue convertirlo en una práctica, digamos, alcanzable para todos. Que todo el mundo, entre otras cosas, le incorporó el uso de, toallas, ladrillos, para poder explicar las posturas más fácilmente y que no fuera un trabajo de superhombres, porque hay que recordar que el Hatha Yoga más tradicional, quiero decir, esta cosa hace 2000 años, lo que prometía era la inmortalidad. Sí. Y luego, al vaciarse de eso, se fue llenando de esta idea de la buena salud, del bienestar. No te va a hacer inmortal, pero te va a dejar vivir. Sí, pero hay que salir relajadito. No, y más flexible. Y más fuerte. Claro, entonces, pero esta idea del wellness que viene con el yoga es súper reciente. Entonces, Iyengar fue una figura clave del desarrollo histórico del yoga. Totalmente. Pero uno se le olvida que las cosas tienen historia, porque uno de repente trata de hacer como que las cosas son lo que siempre han sido. Y casi nunca ha pasado así. Entonces uno dice, no, es que la acupuntura tiene miles de años. No se le olvida que, si no porque Richard Nixon visitó China, nosotros no tendríamos acupuntura. Y uno dice, no, pero es que el yoga ha existido durante miles de años. Sí, pero resulta que no había saludo al sol hasta los años 50. No, mentira, hasta los años 40. Entonces tenemos esta idea de las culturas ancestrales como si no tuvieran historia. Pero eso finalmente es una forma de reducir a las culturas ancestrales, como si fueran idénticas a sí mismas, como si no se transformaran. Y todos nos transformamos en el tiempo. Este es el aspecto de denuncia al comentario Kalavsky. Oye, Kalavsky, entonces está... La que manda denuncia. ¿Y cómo pasamos al problema del pay de limón? Sí. Sí, porque el problema es que de repente la gente dice, no, es que tenemos que volver a la alimentación ancestral. ¿Sí?
Y entonces se nos olvida que las cosas, que los alimentos también se van transformando y que nuestra comida ancestral es el pay de limón. El pay de limón se fundamenta en el leche condensada, que es un alimento creado industrialmente. Entonces cuando dicen, no, pero los alimentos procesados hacen mal, lo que es una ridiculez, porque procesar es crear un alimento. Cuando no están procesados no se llaman alimentos, se llaman objetos del mundo. Claro, es como, ¿has visto un choclo así a la natural? Sí, de hecho, bueno, el choclo es producto de la selección humana, digamos, de las combinaciones humanas, haciendo violencia sobre las pobres plantas hasta que la cuestión se convierta en choclo. O sea, y el más orgánico de los choclos no se parece para nada a un choclo como era como hubiera resultado, claro, si los humanos no hubieran hecho nada. Entonces esta idea, como si las culturas ancestrales o la cultura tradicional chilena, por ejemplo, no hubiera tenido una evolución y no dependiera de los aspectos, digamos, industriales, de los cambios sociales, de los cambios políticos. O sea, el Iyengar es como, el Iyengar es al yoga como el pay de limón. Como el pay de limón es a nuestra cocina. A la cocina. Es una elaboración. Es una cosa muy reciente que nos parece que fuera completamente ancestral. Pero el pay de limón no parece ancestral. Mira, el pay de limón te ha metido un poco la fuerza aquí, pero entiendo el punto. No, agarra leche condensada, bátela con un poco de jugo de limón y vaya a cachar que no tiene nada de la fuerza. Mira, la gente que me conoce sabe que yo voy al pay de limón siempre. Sí. Así que, por favor, dejemos ese punto. Yo solo quiero aprovechar este espacio de cultura yoga, sí, que tú has inaugurado en esta radio, para plantear que a mí me parece que el yoga se beneficiaría de instructores que fueran un poco más, no sé si relajados, pero quizás cargadito de Iyengar, cargadito a alguien que está dispuesto a cambiar. Yo hice más yoga del que es recomendable. Yo también, es como, saque el codo de la oreja, muela para atrás, le dije. ¿Por qué no se le dobla a veces lado la rodilla? Dije a la derecha. Además que no todos sabemos cuál es la derecha, o sea, a veces se confunde. Sobre los que somos zurdos, por ejemplo, tenemos un trauma ahí al respecto. Bueno, pero lo que es bien no todos los profesores, pero algunos son demasiado. Lo que es interesante esta idea de que el yoga nació para difundirse. El yoga en su forma moderna nació para transformarse, no nació para ser conservador. Es lo mismo que pasó con el karate, que si no fuera por la dominación estadounidense en Japón, nunca hubiera pasado de Okinawa al resto de las islas. Este es el tipo de cosas que la gente después me para en la calle y me pregunta, ¿cómo sabe eso? Y le digo, mire, no sé, yo le hago fe nomás. haga fe que lo leímos. Bueno, hay un muy interesante artículo sobre la muerte de Iyengar en el New Yorker para la gente que lee inglés o que usa el traductor automático de internet. Es que no es malo. Oye, y los videos son muy bonitos. Son muy bonitos. De Iyengar haciendo Iyengar, y se ve relajado, no se ve el caballero como mirándolo a uno de reojo. Llena de risa, sí, no mirándolo uno de reojo con odio porque uno puso el pie, qué sé yo, más allá o más acá. Porque tú no estás ahí, si no te hubiera mirado con odio. Tenemos canción para esto. Yo soy súper disciplinaria. Ya, ¿qué vamos a escuchar? Esta. Pero qué Este es el himno internacional del yoga. Totalmente, pero que Profetas y frenéticos. Pero imagínate que cuando uno se va a relajar en el yoga te ponen ahí. Retórcete. Sí. Esto no pasa ni el más básico. A ti no te dejarían entrar al centro de yoga donde yo iba. Yo te voy a mostrar el saludo al sol que hago y allá ver. No, gracias. Chao. No es el mambo ni el cha-cha-cha. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés Kalavsky, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima. Muchacho, te estás quedando atrás. Lo que se lleva ahora no es el mambo ni el cha-cha-cha.